aleluya, venciendo en Jesús. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer para revelar del Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciemos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciendo en Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciendo en Jesús. Podemos seguir, ¿qué les parece? Aló. Eso sí es nuestro servicio de adoración, hermanos. Siempre que nuestra adoración siga siendo para nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de adorar y alabar a Dios, hagámoslo de todo corazón. Feliz. Muchas gracias. Hermanos, feliz tarde. Feliz tarde. Fíjense que yo he ido a otras iglesias a veces y precisamente esas chidas fui, y cuando te dan la bienvenida, los hermanos que te dan la bienvenida se te quedan sonriendo así bien bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que han ido a otra iglesia. ¿Sí o no? Y cuando nosotros recibimos a alguien que viene de otro lado, ¿cómo lo recibimos? Así, bienvenido. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? O bienvenido, hermano, feliz sábado. ¿Ya? Pues esta tarde vamos a practicar algo, hermanos. Los de este lado se van a parar todos. Todos los de este lado. Todos los de este lado. Y dije todos los de este lado. Todos los de este lado. Ahora van a voltear hacia los hermanos que están aquí. Y díganle a ustedes, bienvenidos hermanos a la iglesia. Muy bien, qué bonito. Ahora ustedes hermanos, párense todos. Ustedes quédense arriba, hermanos, quédense arriba. Todos. Ahora ustedes hermanos, denle una bienvenida a los hermanos de acá, pero como si fuera la primera vez que los vieran a ustedes a ellos. ¿Cómo le darían la bienvenida? Todos, Edgar, todos, Edgar. ¿Es todos? Todos, Edgar. Todos, Edgar. A ver, hermanos. ¿Alguien de este lado le faltó un saludo? ¿Alguien de este lado le faltó un saludo o que le dijeran bienvenido? ¿A quién, hermano? Bueno, pero de ya ustedes les dijeron bienvenidos, era diferente, hermano. ¿Alguien se quedó sin sonreír? Hermanos, bienvenidos a la iglesia West Little York. Esta es su iglesia, a todos los miembros y los que nos visitan. Que Dios les... Hermanos, ¿cómo se bienvenida que nos dará Jesús arriba? Entonces, ¿qué le va a decir? Le va a decir Jesús, bienvenido, ¿cómo está?
¿Verdad que no? Al contrario, te va a recibir con tu coronita. Bienvenido. ¿Verdad? Hermanos, que Dios les bendiga y vamos a tratar de disfrutar el siguiente programa. Que Dios les bendiga. Así que después de haber tenido esta bienvenida, ¿no? Muy alegre, quiero invitarlos a que nos formemos en grupo y podamos esta tarde comunicarnos con Dios. Ya nos saludamos entre nosotros y nos conocimos, ahora es momento de que nos acerquemos a Dios y conversemos con Él. Quiero invitarlos a que nos dividamos en 3 grupos aquí porque somos pocos. Este va a ser un solo grupo y aquí vamos a hacer 2 grupos. De donde está la hermana, para acá vamos a hacer un grupo de este lado, al frente, y todos los de aquí vamos a formar un grupo en este lado. Y quiero invitar todos los jóvenes que están allá, se formen en un grupo hacia adelante, donde Irra va a estar con ellos. Irra, tú te encargas de los jóvenes, todos los jóvenes, haz un grupo con los jóvenes ahí. Ahí está bien, o si no, aquí al frente si gusta. Ok. Y los que se quedaron, los hermanos de atrás, nos reunimos en un grupo ahí, por favor. Todos los que nos quedamos ahí atrás, nos hacemos un grupo ahí donde está el hermano Molina. Y hermano Molina, usted va a ser el líder de ese grupo ahí. Amén, hermano. Usted, hermano, se va a encargar, hermano Molina, de que en ese grupo oremos especialmente por los enfermos de nuestra iglesia. Y los de aquí vamos a orar por las necesidades de nuestra iglesia. Y nosotros vamos a orar aquí por nuestros hijos de nuestra iglesia, por los que viven, por nuestros jóvenes. Claro, y tenemos que poner así que la hermana va a ser la líder del grupo. Vamos a cargar usted, el líder de este grupo. Usted lo ustedes sí pueden. Sí, ya.
Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu y tu bendición se derrame sobre cada uno de los que estamos aquí esta tarde. Te pedimos, Señor, que también alcances a aquellos que están afuera, aquellos que no pudieron venir, que donde quiera que estén, puedas tocarles, puedas llegar hasta ellos. Te pedimos, Señor, que este sábado haya sido una bendición para cada uno de nosotros, para los que no pudieron venir y para los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que derrame bendiciones sobre cada uno de los enfermos, sobre los más necesitados, Señor, sobre los que a veces somos débiles de espíritu. Llénalos de tu fuerza, Señor, de tu amor, y ayúdanos a entender tu gracia, ayúdanos a entender tu voluntad, Padre. Haznos comprender. Y sobre todo, Señor, manifiéstate en cada uno de nosotros, que podamos conocerte, Señor, día con día. Y pon tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que podamos, Señor, seguir caminando por el camino correcto, tomar nuestras mejores decisiones. Bendice a los jóvenes, Padre. Derrama bendición sobre ellos, ilumínales su camino. Y sobre todo, Señor, llénalos de fortaleza para que no se desvíen de tu camino. Derrama bendición, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos invitar esta tarde, hermanos, a nuestros jóvenes talentos de nuestra iglesia que nos deleiten con un especial, así que queremos invitar a Itati, que esta tarde ha preparado un especial para honra y gloria de Dios. Que Dios la siga usando.
Su-
Así que aún tenemos tiempo para un especial más. Le damos el tiempo a nuestra hermana Silveria. Buenas tardes. Yo estuve ensayando esta tarde y estaba pensando qué alabanza sería la alabanza que el Señor esperaría que yo le cantara esta tarde. Yo siempre antes de cantar yo le pido a Dios en oración que Él escoja, que no sea yo. Y termino cantando varios cantos y al final de última hora el Señor dice, no, yo quiero ese. Ese canto es un canto muy especial, uno de mis favoritos. A mí me gusta mucho cantar sobre el cielo y también sobre el sacrificio de Jesús, porque cada vez que hablamos del sacrificio de Jesús, es como que nosotros meditamos en la importancia que fue lo importante que fue el sacrificio de Cristo. Y cuando veo a mis hijos, yo digo, Señor, como que yo te amo y todo, pero yo no creo dar a mi hijo. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, es infinito, que Él no pensó. Y su hijo vino a morir por cada uno de nosotros. Yo lo voy a cantar en español, la primera parte, para que ustedes puedan entender. Y la segunda parte será cantada en portugués, para la honra y gloria de Dios. Con pecadores murió y por mi culpa Jesús la vida dio. Fue humillado y gran dolor sufrió, y mis pecados Él los recibió. Sin ver bondad lloró. Fueron mis pecados que Jesús cargó. Fue azotado tan solo por amar, y lo hizo todo en mi lugar. Se entregó por mí, murió para salvarme en la cruz. Mi Jesús tomó mi lugar. Amor así jamás existirá. Tomó por siempre, por salvar. Muerto fue Jesús, Cordero de Dios, Señor de la cruz y eternamente Rey. Amor así jamás existirá. Tomó por siempre mi lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado e grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi o meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado porque amar, e tudo isso foi meu lugar.
jamais existirá. Se entregar só pra me salvar, me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém, amém. Quiero invitar a los diáconos que mientras damos los anuncios puedan recoger las ofrendas de esta tarde. No sé si habrán 2 diáconos por ahí que nos ayudarán, por favor. Queremos presentar los anuncios de esta tarde y quiero darle el espacio al hermano aquí, primer anciano que nos acompaña para guiarnos. Pórtense bien. Gracias, José. Hermanos, tenemos nuestra hermana Gabneli Muñoz, está allá afuera, no sé los que han entrado o vienen llegando. Ella es miembro de la iglesia central de Katy y ella nos está acompañando hoy aquí en la tarde, por la tarde. Tiene en venta algunos libros, algunos alimentos, ¿verdad? Quisiera que ella viniera y nos informara qué es lo que tiene a disponibilidad. Yo sé que tiene libros, algunos comidas vegetarianas, no sé si ella nos puede informar, hermana, qué es lo que trae para nosotros. Me da un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Reciban saludos de los hermanos de la Iglesia Central de Katy. Y estamos aquí con el propósito de poder compartir con ustedes literatura adventista y en español. Sabemos que de repente se nos dificulta un poco conseguir los materiales de la iglesia en nuestro idioma, así que yo aquí les traigo los libros del Espíritu de Profecía, algunos libros que están mencionados en la escuela sabática, para que usted se pueda alimentar espiritualmente. Y ya que se alimentó espiritualmente, también traigo productos de la Universidad de Montemorelos, de Palacasa, para que se alimente materialmente. Estamos a la orden, también para ayudarles a mejorar su estilo de vida y a tener los sustitutos de la carne. Gracias, hermana. Entonces ya saben, hermano, al terminar el culto, ella va a estar allá afuera. Hermano, también les animo, les insto, ¿verdad? En los cultos de los miércoles, de los viernes, especialmente a nuestros dirigentes de cada departamento, ¿verdad? Hemos estado bajo en asistencia el miércoles y el viernes. También les informo que se ha cambiado el código del portón. Los hermanos que necesitan entrar, los clubes, directores, si necesita comunicarse, si necesita el número del portón o la clave, se puede comunicar conmigo o con alguno de los ancianos en turno, porque se ha cambiado ahí el código del portón. Esos son los anuncios que tenemos por ahora. Recordándoles que mañana hay clases de aventureros, así que maestros de aventureros, no se olviden estar mañana a 10 de la mañana, ¿verdad? Aventureros. También hace unos meses atrás hemos estado hablando con el hermano Timoteo Mendoza, hemos estado tratando de acordar una fecha
y hasta hoy se nos pudo dar la oportunidad, así que queremos invitar a nuestra hermana Verónica Ortiz, que nos acompaña de la iglesia regional. Nos trae una información, ella nos compartirá un seminario que es muy importante para nosotros. Algunos de nosotros tenemos por ahí una pequeña tarjeta. Yo sé que ya nos hicimos una idea de lo que se trata eso, así que le damos el tiempo a nuestra hermana Verónica Ortiz, nos acompaña de la iglesia regional, ¿verdad? Y dice que muy pronto va a cambiar su membresía a Little York, que le ha gustado Little York y se va a quedar con nosotros. Así que bienvenida, hermana, Dios le bendiga. Para usted es el tiempo. Bueno, y de hecho yo pertenezco a la iglesia, la conferencia regional, pero ahorita tengo un mes aproximadamente que estoy asistiendo a la de Texas. Así que pues estamos ahí trabajando en eso, ¿verdad? Bueno, algunos ya me conocen, los que no me conocen quiero presentarme. Mi nombre es Verónica Ortiz, ¿verdad? Y lo más importante es que compartimos la misma fe. Somos hermanos en Cristo. Pero esta vez el pastor nos invitó para que nosotros diéramos información. Nosotros somos consultantes, ¿verdad? Asesores educativos, lo que es todo un proceso funeral, ¿verdad? Cuando escuchamos esa palabra, como que es muy desagradable. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad hispana y más con la comunidad de nuestras iglesias, ¿verdad? Vamos a los hogares, vamos a las iglesias, porque consideramos que esta información es muy importante. Primero, antes que nada, quiero darle las gracias al pastor por permitirnos estar el día de hoy dando esta información, y también al director de jóvenes, ¿verdad? Porque sin el consentimiento de la iglesia, pues no nos fuera posible estar el día de hoy aquí con ustedes. Y también a cada uno de ustedes por su valioso tiempo, ya que consideramos que el tiempo de ustedes, ¿verdad?, es oro. Vamos a hablar, ¿podrías ponerme por favor el PowerPoint? Gracias. Vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad?, de un tema que es muy desagradable, pero es una realidad, ¿verdad? Este programa que a continuación presentaremos se llama La Familia, ¿verdad? Se llama La Familia, es Family One, que es la familia número 1. Sabemos que para nosotros lo más importante es Dios, y ¿quién más? La familia, ya que fue una institución establecida ¿por quién? Por Jehová. Y yo sé que todos los que estamos el día de hoy somos muy diferentes a los de afuera. ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros? Si nosotros estamos aquí hoy en la iglesia, es por varias razones, pero una de las razones más importantes es porque amamos a Dios y porque amamos a nuestra familia, ¿verdad? A nuestra pareja, a nuestros hijos. Y como tal, pues es nuestro deber, ¿verdad?, protegerlos en todos los ámbitos, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar que en el hogar, dentro del hogar, hablamos de muchos temas, discutimos de muchos temas, les inculcamos a nuestros hijos, ¿verdad? Les damos consejos de prevención a futuro, de prevenirlos, ¿verdad?, a que no cometan errores, a cuidarse de ciertas decisiones, ¿verdad?, que todas sus decisiones sean las más sabias que tomen durante su trayectoria de la vida, ¿verdad? Les aconsejamos qué hacer y qué no hacer en las situaciones difíciles, pero casi nunca, que son muy pocas las veces que nosotros como padres, ¿verdad?, como pareja nos sentamos a discutir o hablar de que qué haría mi hijo o qué haría mi esposo el día que yo fallezca, ¿verdad? Es una realidad que todos vamos a morir. Usted va a morir, yo voy a morir. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? No sabemos, pero es una realidad que tendremos que enfrentar. Por lo regular, la muerte llega de una manera inesperada, por accidentes, por desastres o por enfermedades, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no estamos preparados, verdad? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Veo que aquí una parejita, ¿verdad? Bueno, veo varias parejitas, ¿verdad? Son sus hijos ellos, ¿verdad? ¿Me permite de usarlos como ejemplo? Sí, bueno, solamente es un ejemplo. ¿Qué pasa cuando la familia no nos preparamos antes? Porque esta es una información sobre el procedimiento de un funeral, qué hacer y qué no hacer. ¿Y cuál es el problema que tendríamos que enfrentar o nuestros hijos tendrían que enfrentar si no hacemos nada respecto a eso?
Ok, vamos a imaginarnos. ¿Cuál es el nombre de usted, hermana? Silveria. Ever, vamos a imaginar, hermana Silveria, hermano Ever. Si la realidad llegara esta noche a su casa, ¿quién de su familia? Porque veo que sus pequeños están muy chiquitos para tomar decisiones, pero ¿quién se encargaría de sus decisiones, de su funeral? Si llegara a suceder esta noche. ¿Quién? Es difícil, ¿verdad? ¿Quién se encargaría si la realidad llegara esta noche de su funeral? No sé. ¿Sabe que sí? Cuando sucede esto, se convierte en una carga. Y le voy a decir por qué una carga. Porque es nuestro deber prevenir y proteger y no exponer a nuestra familia a esto. ¿Sabe que yo represento el programa La Familia Número 1, pero estoy encargada de ciertas funerarias aquí en Texas, ¿verdad? ¿Sabe que un funeral tarda el proceso entre 4 a 6 horas? El sentarse la familia con un desconocido, porque imagínense, un día anterior recibe la mala noticia del hermano Ever, ¿verdad? Que su hijo pues tuvo un accidente y falleció. Toda la noche su esposa llorando, destrozada, va a tener que ir al día siguiente a una funeraria y a contestar más de 80 preguntas. Pero lo primero que empiezan a preguntarse, ¿cuál funeraria me va a ayudar? Corren a una, corren a otra para ver cuál es la funeraria que nos va a ayudar. Cuando deciden entrar ya a una funeraria, se sientan con un desconocido, con el director de la funeraria y a contestar más de 80. ¿Ustedes alguna vez han dialogado, ustedes qué servicio les gustaría para ustedes? Hay 8 servicios alrededor. Nosotros conocemos solamente el tradicional, que es el entierro, o dice la gente, bueno, que me queme. Pero mucha religión va en contra de eso. Nosotros sabemos que no. Bueno, empiezan, bueno, ¿qué servicio quiere para su esposo? Si nunca lo hablaron, lo van a estar adivinando. Y luego empiezan, ¿quiere el ataúd abierto o quiere el ataúd cerrado? ¿Qué color de flores, qué color le gusta a su esposa, hermano Ever? Él no sabe. No, y no se sientan mal porque si le preguntan a mi esposo, pero usted sí sabe cuál es el color favorito de su esposo. Azul, esas somos las mujeres. Azul. Entonces le preguntan a su esposa también, ¿o qué vestimento quiere para su esposa ese día? ¿Verdad? Tampoco. ¿Cuál es el versículo favorito de su esposa? ¿Qué música? ¿Qué alabanzas? ¿Quién quieres que se les notifique las primeras personas de su fallecimiento? Son más de 80 preguntas. ¿Y saben qué? Esas son de las decisiones más crueles. Estos pequeñitos van a crecer. Y la mayor parte de las personas, ¿verdad?, que vienen a la funeraria, gracias hermano, y toman esas decisiones, ¿sabes quiénes son? ¿Saben quiénes son? No es ni la esposa ni el esposo, son nuestros hijos. Y son de las decisiones más crueles. Ustedes se pueden imaginar que tomen de la mano a su hijo, venga, ¿verdad? Y lo van a entrar donde están todos los ataúd y para que escojan el ataúd de su mamá y de su papá. Y si hablamos de la inflación, ¿verdad? ¿Tienen idea ustedes cuánto vale ahorita un funeral, un entierro, un tradicional? ¿Alguno de aquí sabe? A ver, hermana, ¿lo puede decir más fuerte, por favor? ¿Usted ya ha pasado por ese procedimiento? Exactamente, alrededor de $20,000. ¿Y saben qué? Yo ya lo viví en carne propia. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra y es la razón. El 13 de agosto, ¿verdad? Que hace 2 meses, falleció mi hermana. Yo cuántas veces le hablé, prepárate, prepárate, porque esto es para el futuro. Mejor sus hijos escucharon los consejos. Mis sobrinos fueron los que pagaron $15,000, pero eso porque se compadecieron un poquito porque yo trabajo para este programa. Pero es lo que pagamos, entre 15, 20 mil a $25,000. Una pregunta, hermano Ever, ¿su esposa cuenta con $20,000 en el banco? Ok, perfecto. Ahora, ¿saben cuáles son? Ya sabe. Cuando salgan de la iglesia le piden un préstamo a la hermana, ¿ok? Bueno, ¿qué sucede, verdad?
Cuando no hacemos nada respecto a eso, ¿cuáles son los recursos que utilizamos? Esos recursos, el hermano Ever dijo que sí. Me imagino son sus ahorros de muchos años, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos que nosotros utilizamos o que vemos? Esta mañana, en la iglesia que yo asisto, ¿verdad? Murió el hermano Edwin. No sé si ustedes conocen al hermano Edwin. Es también de la iglesia de ustedes, de la conferencia de ustedes, el hermano Edwin, ¿verdad? Y hoy en la mañana pidieron una donación. No es nuestra obligación, ¿verdad? Por amor al prójimo, dimos una ofrenda de amor, porque no completaban el funeral. Mire, hermanos, solamente la semana pasada, en nuestra iglesia adventista, ¿ok? Se han hecho 3 servicios funerales, en los cuales 2 yo pude intervenir y en los otros no pude hacer nada, ¿ok? Y yo me quedé pensando, cuando esta mañana pasa el diácono con el sobrecito como anunciando no sé qué, quién más. Pero mire, la verdad que los hermanos en Cristo sí que hay amor. Pudimos recolectar esta mañana $1,300 y se los pudimos entregar a la hermana. Esos son los recursos. Los otros recursos es que utilizamos un seguro de vida. Los otros, pues, los anuncios que ponen, pues, en la, ¿cómo se llama? En la computadora, en la tecnología. ¿Consecuencias? Hay consecuencias. Hay presión, hay estrés, hay gastos emocionales excesivos. ¿Saben por qué hay gastos excesivos? Porque cuando la realidad, la necesidad ya está ahí, esto nosotros lo preparamos no con la cabeza, sino con el corazón. Y vamos con el director. Al director no le importa el dolor de ustedes, de nosotros. Ellos les dan los precios que ellos quieren. Y como ya está la realidad, ya está ahí la necesidad, tenemos que pagarlo en 24 horas y cash, con una tarjeta, y aunque después las tarjetas nos cobre el 25%, y vamos a tener esa deuda por muchos años. ¿Conflictos? Hay conflictos. Esa familia que tanto amamos, esos hijos que tanto protegemos, si no hacemos nada respecto a esto, nosotros mismos en el futuro los estamos exponiendo, que en ese momento, cuando la realidad llegue a casa, terminen peleados. ¿Por qué? Unos van a querer entierro, otros van a querer un tipo de flores, otros van a querer enviarlos a su país. Y el más consentido, el hijo más consentido, el más apegado a mamá y a papá, va a quererle dar el mejor servicio. Y el otro, pues si había conflictos o problemas, lo va a querer cremar o no le va a dar importancia, o decía, ¿para qué si ya está muerto? Y empiezan los desacuerdos, porque hay presión, porque hay dolor. Esta es una manera de preparar esto. Hay 2 maneras de preparar un funeral, a la buena o a la mala. La buena es esta, con calma, cuando no hay dolor, cuando no hay estrés. Y la mala es en el momento, cuando sus hijos o sus familiares vayan a una funeraria. Por eso el día de hoy, el pastor nos invitó a dar esta información, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Sabemos que en nuestra iglesia hay varios departamentos, el departamento de diáconos, departamento de mujeres, Dorcas, pero al menos que ya haya otro departamento nuevo, pero nosotros sabemos cómo trabaja lo que es la junta. ¿Verdad que no hay ningún departamento que se encargue de recolectar? ¿No hay una cuenta especificada para los funerales, para cuando muere un ser querido? ¿Verdad que no? Bueno, esa es la razón que estamos aquí. Cuando nosotros pertenecemos a una iglesia, ¿qué es lo que hacemos cuando muere un miembro de nuestra iglesia? Vienen al pastor. ¿Por qué vienen al pastor? ¿Por qué recurren al pastor? Porque necesitan primero apoyo emocional, apoyo espiritual especialmente, pero también apoyo económico. Pero nosotros como miembros de iglesia sabemos que ni el pastor ni la iglesia
tiene una cuenta de miles y miles de dólares para estos servicios. Número uno, es importante. ¿Por qué es importante prepararnos antes? Nosotros, ¿verdad? Por estar el día de hoy, les vamos a regalar esta guía de planificación, ¿verdad? Que con calma nosotros vamos a sus hogares y les decimos cómo llenarla. En realidad, esta guía de planificación no tiene valor. Ahorita no tiene valor, porque está en blanco. Si ustedes se fijan, no hay nada contestado. Es aquí donde ustedes le van a dar el valor a esta guía de planificación. ¿Saben cuándo? Cuando ahorita, antes, ¿verdad? Con calma, cuando están tomando cafecito, están viendo café adventista, ¿ok? ¿Verdad? Cuando están viendo televisión, contestar aquí. Aquí usted va a decir sus deseos, cómo usted quiere ser recordado en el último momento. Va a poner desde qué vestimento, si quiere el ataúd abierto, si quiere el ataúd cerrado, la música, las alabanzas, el versículo, las flores, quién quiero en mi funeral, quién no quiero en mi funeral. Usted va a contestar aquí, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando Lara llegue a su casa? Sus hijos van a venir a la funeraria y van a entregar esta guía de planificación al director de la funeraria. Y van a ser expuestos a un mínimo de preguntas, porque la mayor de las preguntas ya está aquí, ¿verdad? Ya está aquí todo lo que usted desea. Solamente tendrán que decidir qué día quieren que su familia sea velado, ¿verdad? Y podrán retirarse. Y si no hacen nada respecto a esto, pues tendrán que pasar por todo el estrés y todo el problema. ¿Ok? Congela el precio al costo. Escuchamos ya por la hermana, ¿verdad? Que un funeral hoy te cuesta de 20,000 a 25,000. ¿Ok? El programa La Familia Número 1, uno de los beneficios mayores es que se congela el precio, ¿verdad? Lo que usted obtiene 2019 se congela el precio. Puede morir en 20, en 30 años, que suban todo lo que quieran, porque ya está congelado. Y es por eso que nosotros aconsejamos, nunca use sus ahorros para un funeral. Nunca use un seguro de vida para un funeral. Tal vez empiezan a decir, bueno, yo desde ahorita voy a empezar a juntar para mi funeral. Pues puede que sí, pero de aquí a que junte 15,000, pues ya se duplicó lo doble, eso ya no va a tener suficiente. Pero esa es la solución, empiece a congelar el precio de hoy. ¿Cómo escoger la funeraria? ¿Verdad? Algunos tal vez ya han escuchado información o algunos no. Hay dos tipos de funeraria, ¿verdad? La funeraria que son corporaciones, los dueños son inversionistas, son accionistas, por lo tanto sus precios son más elevados, ¿verdad? Las funerarias que son independientes, que los dueños son familias, por lo tanto sus precios son más accesibles. Nosotros representamos las funerarias que son independientes, pero déjeme decirle, el mismo servicio que le da una funeraria que es corporación y una funeraria que son independientes, es el mismo servicio, el mismo ataúd, las mismas flores, lo van a embalsamar igual. La diferencia es que una es corporación y otras son independientes. Y nosotros, como representamos independientes, por lo tanto, las funerarias saben que nosotros trabajamos con este programa para la comunidad hispana de bajos recursos. Por lo tanto, ellos a nosotros nos permiten poderlos ayudar en el futuro, ¿verdad? Para decirles cómo pueden empezar a protegerse. ¿Ok? Pues muchas gracias. Esta información es más que nada de protección a futuro, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que cuando nosotros nos casamos, pues no sé, aquí hay ¿cómo dice? Parejas jovencitas, ¿verdad? Pero pues se van a casar en un futuro. Nosotros prometemos que hasta en lo bueno, en la adversidad, en lo malo, en lo porvenir, en las enfermedades, que hasta que la muerte nos separe, prometemos proteger a nuestra amada esposo y a nuestra esposa. Esta es una manera también de proteger a nuestras parejas, a nuestra familia, ¿verdad? Porque si en ese momento ya hay dolor, ¿por qué no
¿verdad?, hacer ese momento más liviano. ¿Verdad? Nosotros este programa lo consideramos como un regalo de amor, porque hasta en el último momento, mamá y papá nos protegieron. ¿De qué nos protegieron? Pues de que nuestro dolor pues sea menos. Nos protegieron de los abusos de la funeraria, nos protegieron de dejar ahí los recursos, ¿verdad? Y no ese momento andar viendo qué voy a hacer. Y lo más importante, de que en el futuro no nos lamentemos, ¿verdad?, que tal vez no le di el servicio que mamá o papá quería, porque todos valemos como seres humanos. Y esta es una manera también, ¿por qué no darle un servicio digno a nuestros hijos, a nuestras familias? ¿Por qué no honrar un funeral como todos nos merecemos? Y no darle algo, pues lo más barato, ¿verdad? Pues lo que sea, lo que alcance, porque no hay más, no, hermanos. Demos la importancia a este tema, porque muchos nosotros decimos no, más adelante, o no le damos la importancia que merece. Pero recuerde que esto no es para ustedes, es para que nuestros hijos sufran menos de lo que ya están sufriendo. En la entrada a todos se les dio un boletín, ¿verdad?, con datos, nombre, dirección. Todas las personas, ¿verdad?, que deseen recibir información en su hogar, más adelante nosotros lo estaremos llamando. ¿Para qué? Ahorita solamente les estamos presentando el problema, lo que es un procedimiento funeral. Le estamos presentando la solución también, pero ya es algo que ustedes van a decidir si más adelante de una manera voluntaria quieren recibir información, cómo nosotros podremos ayudarlos a ustedes para que empiecen a protegerse, cómo se califican, cuáles son los beneficios, ¿ok? Así que no se les olvide llenar esa información y al final lo estarían entregando. Vamos a estar allá afuera recibiendo el papelito que se les dio, ¿ok? Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por su tiempo. Y al final también tenemos vamos a dar 3 regalitos de rifa. Usted nomás me indica, pastor, ¿en qué momento? Ah, ok, dice que sería el momento ahora. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Ok, todos tienen su boletito, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer 2 diferentes. Las personas que ya tengan listo su información, ¿verdad? O les damos 3 minutitos para que la llenen. Él va a pasar levantándolas ahorita mientras hago yo la primera rifa, ¿ok? Y la segunda ya sería para las personas que entreguen también la información, ¿ok? Vamos a dar de regalo, ¿verdad?, el que salga esta guía de planificación para que se lo lleve a su casa, y también vamos a regalar un juego de cuchillos para que lleguen cocinando. Okay. Bueno, vamos a sacar el primero. A ver, ¿sacas tú uno? ¿Sí? A ver, saca el de tu mamá. ¿Dónde está tu mamá? Ah, bueno, saca el de tu papá. Ok. A ver, mi amor, ¿me lo permites? Ok, los últimos números van a ser el que va a ganar, ok, los últimos números. Ok, el número que termine en 33. 33. ¿No está aquí? A la 1, ya se fue. A las 2. Ok, bueno, el siguiente. El que termina en 61. Ay, a ver, hermano Ever, mire, aquí está su regalo, su guía de planificación. Ellos son los primeros que vamos a ir dando la información. Ok. Bueno, vamos a ¿Ustedes, hermano, le dieron a ustedes? Así pasa. Así pasa, no se preocupen. Sí, pero créanmelo, solamente nosotros visitamos las iglesias, tocamos puertas y vamos a todos los hogares que nos permiten entrar
a su hogar con esta información. Solamente reciben la información para que vean los beneficios de este programa y la importancia de prepararse. Bueno, vamos a hacer los últimos dos. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a ver que un niño lo escoja. A ver. Ok, mi amor. Tú vas a escoger el que tú quieras de aquí, ¿ok? Tú. Porque tú escogiste el de tu papá. Ah, no, fue el del hermano Ever. ¿Ok? ¿Cómo dice? José Escobar. José Escobar tiene. Ven, llévale este regalo. Su guía de planificación para que tenga una idea, ¿verdad? Todas las preguntas que tiene que contestar en ese momento. Ok, el último. A ver, mi amor. ¿Tú? ¿Sabes leer? A ver. Silina. El hermano Ever fue el primero, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Se lo damos también? Pues porque sacó él. Pues, bueno, vamos a hacer. Sí, no, vamos a dárselo y ahorita traemos otro. Ok, vamos a dar otro. Ven, saca otro. Sí. No, acá, mi amor. Ya, saca el último. ¿Cómo dice? Bebeto. A ver, Rigoberto. Ok. Ahorita le damos el otro a la hermana, ¿ok? Silveria. Ok, muchas gracias por su tiempo y que tengan una feliz semana. Muchas gracias, hermano, por la información. Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, hermanos, y entonemos juntos el himno 550. Mientras hacemos el círculo, entonamos el himno número 10. Mientras entonamos el himno, quiero invitarlo a que hagamos el círculo, hermanos. Y entonamos el himno número 550.
Querido y bondadoso Padre, que mora en las alturas de los cielos, Padre eterno, gracias le damos, Señor Dios, por este santo día sábado, Padre, donde podemos regocijarnos, Señor Dios, en su presencia, donde podemos pasar un tiempo agradable con usted, Señor Dios. Perdónenos, Señor Dios, si le hemos ofendido, Padre, al transgredir su santo día, Padre. Y ayúdenos, Señor Dios, a que cada día podamos, Señor, caminar con usted de la mano, Señor Dios. Señor, pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos que está acá presente, Padre, que al iniciar nuestras actividades de esta semana, Padre eterno, podamos hacerlo, Señor, de su mano, Señor Dios. Que usted bendiga las labores, Señor Dios, de cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Y al que no tiene trabajo, tiene alguna necesidad, Padre, que usted le supla, Señor Dios, de acuerdo a su santa y divina voluntad. Padre, y ayúdenos, Señor Dios, para que cada día, Señor Dios, podamos prepararnos, Padre, por medio del estudio de su palabra, Señor Dios, para ese encuentro, Señor Dios, que vendrá, Señor Dios. Sabemos que su venida se acerca, Padre, y queremos estar listos, cada uno de nosotros, con nuestras familias, Padre. Ayúdenos, Señor Dios, y tenga misericordia de nosotros. Despídanos, Señor Dios, en esta tarde, Señor Dios, pero no permita que nos apartemos de su presencia. Esos favores le pido y le agradezco en su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.